Bueno, antes de empezar a hablar del tema, quiero hacer un reconocimiento que corresponde hacerlo a mi gran amiga Estela Maris, que es la que preparó el trabajo que ya ves sobre la masonería en Argentina y sobre el Santo Grial. Y ahora me ha mandado estas dos cosas, que vamos a ver ahora, sobre los jesuitas. Y después de escucharlo, y ya se empieza a comprender un montón de cosas todo. Estela Maris, gracias por todo y por lo que sigue mandando. Un beso grande. La Compañía de Jesús, cuyos miembros son comúnmente llamados como jesuitas, es una orden religiosa de la Iglesia Católica fundada en 1539 por Ignacio de Loyola junto a otros sacerdotes en la ciudad de Roma, siendo aprobada por el Papa Paulo III en 1540. La Compañía de Jesús es una orden religiosa de carácter apostólico y sacerdotal, aunque la conforman también hermanos, es decir, religiosos no sacerdotes, y que no son monjes. Está ligada al Papa por un vínculo especial de amor y servicio. Su finalidad, según la fórmula del Instituto, documento fundacional de la Orden, es la salvación y perfección de los prójimos. A partir de la apropiación papal, comenzó un proceso de expansión numérica de la organización interna y de responder a las misiones encomendadas: fundación de colegios, reforma de monasterios, participación en el Concilio de Trento, diálogo con los protestantes, misiones diplomáticas, etc. Los primeros compañeros se dispersaron por todo el mundo. En 1556, cuando murió el fundador, eran 1000 compañeros. El segundo general fue Diego Laínez. Capítulos notables en su historia han sido el origen y desarrollo de sus colegios y universidades en Europa, la actividad misionera en la India, China y Japón, las reducciones en Bolivia, Paraguay y Argentina, la exploración y evangelización del Canadá, del Mississippi y del Marañón, los conflictos teológicos con los protestantes y los jansenistas, su confrontación con la Ilustración, su supresión en 1773 y su restauración en 1814. En 1965 llegaron a su máxima expansión numérica 36.000 jesuitas en más de un centenar de unidades administrativas, es decir, provincias y misiones. El mismo Napoleón, en su memoria, se escribiría: los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es el general de un ejército, no el mero abad de un monasterio. Y el objetivo de esta organización es el poder. Poder en su más despótico ejercicio. Poder absoluto, universal. Poder para controlar el mundo bajo la voluntad de un solo hombre, el superior general de los jesuitas. El jesuitismo es el más absoluto de los despotismos y a la vez el más grandioso y enorme de los abusos. Napoleón Bonaparte. John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, diría de ellos: no me agrada la reaparición de los jesuitas. Si ha habido una corporación humana que merezca la condenación de la tierra y el infierno, es esta sociedad de Loyola. Pablo VI describió a los jesuitas de la siguiente manera en 1975: donde quiera que en la iglesia, incluso en los campos más difíciles o de primera línea, ha habido o hay confrontaciones, en los cruces de ideologías y en las trincheras sociales, entre las exigencias del hombre y mensaje cristiano, ahí en estado están los jesuitas. Son los creadores del comunismo. El sistema y la doctrina del comunismo-socialismo, reconocido esto por la gran mayoría de historiadores, aún por los mismos soviéticos, fue por primera vez experimentado y practicado en las misiones jesuitas guaraníes del Paraguay y del Virreinato de Río de la Plata. Dos periodos notablemente distintos deben señalarse en la historia de la Compañía de Jesús, en el Paraguay. El primitivo, en el que echaron a los padres los cimientos de su futura república, corriendo grandes riesgos, bien que la fuerza de las armas fuera siempre detrás para protegerlos, soportando toda clase de penalidades, sin más recompensa
que la satisfacción de aumentar el rebaño cristiano, mirando solo el bien espiritual y no buscando mejorías de que copiosamente no participan los catecúmenos, dedicados al servicio de Dios y de la religión, sin propósito alguno de medro personal, rodeado de cariño popular, porque respetaban los ajenos derechos y el poderío aún no los había ensoberbecido. Pero a la vuelta de algunos años y a la par que crecieron sus progresos, cambiaron los jesuitas de conducta. Los que fueron en un principio humildes y abnegados misioneros, tornáronse ambiciosos dominadores de pueblos, que poco a poco sacudieron todas las naturales dependencias en que debían estar sujetos. Afanáronse por acaparar riquezas materiales en menoscabo de su misión cristiana y civilizadora. Persiguieron a los que se intentaron poner corto con sus abusos o quisieron combatir su influencia. Se hicieron dueños de las voluntades de los gobernadores y de los obispos, ya porque estos le debían su nombramiento, ya porque el cohecho y la promesa de pingües ganancias se los hacían devotos, y convirtieron su república en una inmensa sociedad colectiva de producción, arruinando, amparados en los grandes privilegios que sufrieron obtener, a la provincia del Paraguay, a cuyos beneméritos pobladores debían reconocimiento por muchos conceptos. Los inocentes indios fueron seducidos finalmente por actos de bondad, y el resultado fue que en el transcurso de un breve periodo se logró establecer una serie de lo que fueron ramadas reducciones, con una multitud de indios congregados alrededor, toda una congregación, al final varios cientos de miles. Estos constituyeron el Estado jesuita, y eran todos por la simple ceremonia del bautismo traídos bajo el dominio de los jesuitas. Cada reducción era gobernada por un padre jesuita, con el apoyo de un vicario y un cura como asistente, cuyo principal deber era el espionaje. Fue en todo lo referente a la gestión de los jesuitas de los asuntos públicos una monarquía absoluta, con todo su poder centrado en el general jesuita en Roma, cuya autoridad era aceptada como igual a la de Dios, y cuya obediencia se exigía a todos. Es lo que hoy se conoce como Papa Negro, ¿no? Aparte de esta autoridad de gobierno, la igualdad universal prevaleció. Los principios del socialismo o el comunismo, muy parecido a como ahora se entiende, regían en todas las reducciones. Todo se llevaba a cabo en obediencia a ellos, y nada en contra de sus órdenes era tolerado. Rígidas normas de conducta y horas de trabajo fueron prescriptos, y los violadores de estas leyes fueron sometidos a castigos corporales. Lugares de culto, escuelas y residencias palaciegas de los padres jesuitas fueron construidas con el trabajo común y a expensas de las arcas comunes. El sufragio era universal, pero la sanción de los jesuitas era necesaria para la validez de la elección. Más o menos como ahora, ¿no? La organización de lo que las jesuitas dieron a su doctrina a su pueblo fue completamente uniforme, por manera que no solo presentaban todas el mismo aspecto, igual ordenación de las casas, idéntico estilo en la construcción de estas, sino que también se llevaba en ella la misma vida, cuidadosamente regulada de antemano, y en la que marchaba todo en tanta conformidad con lo establecido, que semejaba a aquello una gran máquina de acabadísima perfección. Parecíanse todos los pueblos jesuíticos como una gota de agua a otra gota de agua. Su disposición, dice Alvear, es tan igual y uniforme que visto uno puede decirse que se han visto todos. Todas las casas estaban cubiertas de tejas, excepto en San Cosmes y Jesús, que las tenían en su mayor parte de paja. Las habitadas por los indios eran grandes y bajos galpones de 50 a 60 varas de largo y 10 de ancho, incluyendo los corredores que tenían alrededor, y mundos falansterios en el que vivían aglomeradas numerosas, extrañas familias en vergonzosa promiscuidad, semillero fecundo de adulterios y de incestos, y de concubinatos, y de inmoralidades de todo género, contra las cuales nada podían las mal obedecidas órdenes de los provinciales, acaso porque viniera el vicio del más alto. Todo eso permitían los espíritus jesuitas con los indios. Con pretexto de velar por la moralidad, los jesuitas obligaban a los varones a casarse a los 17 años y a los 15 a las mujeres, y aún antes a veces. Cuando habían cumplido la edad reglamentaria, eran convocados un domingo a las puertas de la iglesia, preguntaban a los religiosos si alguno tenía casamiento concertado, y los que daban contestación negativa, que eran generalmente los más,
los obligaban a elegir mujer ahí mismo, si ya no es que se la designaban antes los padres a su albedrío. Y ya estaban enlazados, 15 años. Una fuente muy principal de recursos para los pueblos jesuitas era la agricultura. Los terrenos empleados en ella estaban últimamente divididos en 3 secciones, una perteneciente a la comunidad, otra reservada a los jefes de familia para que cada cual cultivase para sí una porción, y otra llamada la propiedad de Dios. Trabajaban en la primera todos los indios de la doctrina, los 3 primeros días de la semana, bajo la severa inspección de celadores encargados de fiscalizar cómo ponían toda la diligencia en su tarea. Los productos de la cosecha tocaban a la comunidad y entraban en los almacenes de la compañía para ir satisfaciendo con ellos las necesidades de la reducción. En el principio la propiedad privada no existía ni siquiera de nombre, y todo el fruto del trabajo de los indios se depositaba en los graneros comunales. Los jesuitas habían convencido a la corte de que los guaraníes eran tan imprevisores e ignorantes que no podían mantenerse si se abandonaba a su albedrío el empleo que lo agenciado con su trabajo hubiesen de hacer. Argumento, la verdad, peregrino, porque como observa muy bien a Sara, no se concibe cómo pudieron entonces subsistir y multiplicarse tan pródigamente antes de la conquista. Es decir, no hay una cosa previa y una cosa posterior. La costumbre de los aborígenes en cuanto a su manejo social era exactamente el mismo. Lo que hicieron los jesuitas fue usarlo en su beneficio propio. La base económica era una especie de comunismo y era esencialmente teocrático. Los instrumentos agrícolas y los proyectos de ganado eran prestados de forma común. Los esfuerzos individuales de los indígenas, debido a su indolencia, pronto demostraron ser insuficientes, con lo cual las parcelas separadas se dejaron de lado por los campos comunes, llamados tupamba, propiedad de Dios. Es decir, que eran cultivados por la mano de obra común bajo la dirección de los padres. El trabajo en el campo comenzaba en la madrugada y se continuaba durante casi todo el día, con una pausa para el descanso que se prolongaba desde el mediodía hasta las 2. El trabajo era obligatorio en las colonias de los jesuitas, y esta regla se aplicaba rigurosamente a los de buena salud. La falta de trabajo, de hecho, era seguida por el inevitable castigo del culpable. Se dice, por ejemplo, que tanto hombres como mujeres eran azotados hasta que la sangre corría en arroyos por la espalda desnuda. Los jesuitas, por su parte, afirman que esos castigos no eran tan severos como era necesario. El castigo físico, sin embargo, no era la única forma de castigo aplicado en las reducciones. El régimen de aislamiento fue aplicado con frecuencia, así como las penitencias y privaciones de todo tipo. La organización jesuita descansaba completamente sobre la igualdad de los padres, mantenían entre los guaraníes, igualdad tan absoluta que aniquiló su iniciativa individual, a quitarle todo motivo de emulación, todo aliciente que le moviese a ejercitar su actividad, pues lo mismo el malo que el bueno, el laborioso que el holgazán, el activo que el tardo, el inteligente que el torpe, eran alimentados, vestidos y tratados según sus necesidades y no según sus obras. Y nadie lograba escapar al cumplimiento de la tarea señalada, siendo los que ejercían alguna autoridad los obligados a ser más asiduos y puntuales para que su ejemplo aprendieran los demás. La historia confirma que Fidel Castro fue formado por los jesuitas. La historia oculta sobre él es conocida por unos pocos historiadores. Fidel Castro asistió a 2 instituciones jesuíticas, el Colegio de la Salle y el Colegio Dolores. Luego asistió a una universidad jesuita de estudios preparatorios, obviamente lo que podríamos llamar un programa de estudios generales, en el Colegio Belén. Estudios generales ya que después de haberse matriculado allí, fue a la Escuela de Leyes. Después de graduarse en la Escuela de Derecho, se unió a los ortodoxos, el Partido Demócrata Cristiano. Fidel Castro estaba, obviamente, trabajando de pleno para los jesuitas cuando se unió al Partido Demócrata Cristiano, como un joven abogado. Para el tiempo de la Revolución Cubana en 1858-59, los jesuitas de América Latina eran de ideología marxista-leninista, como Abro Manhattan y el ex sacerdote jesuita Malachi Martín. Malachi Martín explica cómo en 1963 los jesuitas se convirtieron en fanáticos comunistas de extrema izquierda,
al mando de Pedro Arrupe, marxista y un gran defensor de Fidel Castro. Martín documenta en su libro cómo los jesuitas procedieron a fomentar revoluciones comunistas en toda América Latina y África con la ayuda de los Castro. El fallecido ex sacerdote jesuita Alberto Rivera honestamente reveló que el general jesuita Pedro Arrupe fue el jefe del Partido Comunista de España. Melache Martín dejó a los jesuitas en 1964, pero mientras trabajaba en el Vaticano se dio cuenta del hecho de que estos y muchos cardenales de alto rango habían celebrado una misa negra en el Vaticano, en la Catedral de San Pablo. Durante esa misa negra, estos cardenales y jesuitas instalaron a Lucifer como jefe de la Iglesia de Roma. Melache Martín creía que gran parte del clero romano en ese momento comenzó a practicar el abuso de menores como parte de su rito satánico de culto. Vamos a consultar la historia del mundo en cuanto a lo que dice acerca del jesuitismo y el comunismo. Desde principios del año 1600 hasta mediados de 1700, la Compañía de Jesús experimentó y construyó una utopía comunista en América del Sur. Una forma de sistema social común, esclavizando nativos inocentes, los indios guaraníes. Estos fueron llamados reducciones, siendo la más famosa la del Paraguay, que fue la primera experimentadora del comunismo. Karl Marx, el padre del comunismo tradicional, fue entrenado en los principios del comunismo por los jesuitas en el Museo Británico en 1800 por 30 años. Vladimir Lenin fue entrenado por los jesuitas en Ginebra, Suiza, acerca de los principios del comunismo. Joseph Stalin fue educado y entrenado por los jesuitas en el Seminario Ortodoxo de Tiflis, Georgia, Rusia. Los jesuitas enseñaron los principios del comunismo a Stalin y al cardenal Agajanian. Gregorio Pedro XV fue patriarca emérito de Cilicia, de los armenios y cardenal de la Iglesia Romana. Daniel Ortega fue el jefe de los rebeldes sandinistas en Nicaragua, el responsable del asesinato del presidente Anastasio Somoza. Fue el padre jesuita Fernando Cardenal quien formuló la teología de la liberación y la inyectó en los rebeldes sandinistas. Tanto Daniel Ortega como Fernando Cardenal fueron ayudados por Fidel Castro. Esta nueva ideología se esparció por América del Sur y llegó a Sri Lanka, India y Filipinas. La teología de la liberación es catolicismo mezclado con marxismo y fue adaptada por los padres Conrado Balbec y Luis Yavandoni. Mao Zedong fue entrenado por los jesuitas alrededor de los principios del comunismo. Fue ayudado y puesto en el poder por un conocido antropólogo jesuita, el padre Teilhard de Chardin. Hasta este momento, solo colegios y universidades de propiedad jesuitas están enseñando teología de la liberación. Esta es una clara manifestación de que los jesuitas están enseñando comunismo e ideología marxista. Exiliados nicaragüenses que ahora viven en Florida, Estados Unidos, culpan al padre jesuita Fernando Cardenal por ser instigador de la guerra civil en Nicaragua llevada a cabo por rebeldes sandinistas. ¿Vamos viendo quiénes son los jesuitas? Hay un pequeño informe que ahí mandó Estela. Y unas cosas escribió este hombre Salvador Borrego, que este año cumplió 100 años. Tenemos suerte que todavía vive, a pesar que a algunos no les gusta. El escritor mexicano Salvador Borrego Escalante, en su libro Deflación empobrecedora, tenazas del supracapitalismo, publicado en 1980, denuncia un plan internacional de dominio global a través de la manipulación de la economía mundial. Hace una interesante mención y culpa de este plan para crear, y citó, un nuevo orden mundial, nada menos que a la orden de los jesuitas. Esto no termina allí, sino que hasta llega a decir que los jesuitas comenzaron a tener conversaciones y pactos con la masonería en miras de avanzar en este susodicho plan totalitarista y melagómeno. En el capítulo 7 dice esto Borrego: esto se realizaba a fines del siglo XIX. Visto el fenómeno en un primer plano, parecía una decisión de la masonería. Varios ritos se empeñaban en continuar la lucha frontal contra la Iglesia, en tanto que otros, de más altos grados, procuraban la convergencia.
la meta era la misma por distintos caminos, la destrucción de la Iglesia Católica. El canónigo Roca, que vivió entre 1830 y 1823, estaba de acuerdo con este plan, aunque quiso ir tan deprisa que no se cuidó de trabajar siempre en secreto. Quería darle al marxismo una apariencia de cristianismo y habló sobre particular con el Congreso Espiritualista Internacional en septiembre de 1889 en el Gran Oriente de Francia. La revolución debía ser la redentora en vez de Cristo. Debería suprimirse el celibato, la sacralización, la sotana, etc., para humanizar al sacerdote. El catolicismo debía ser un medio para llegar a la lucha social. El cristianismo puro es el socialismo. Socialismo y catolicismo pueden coincidir en una preocupación humanista. Y es como le empiezan a dar vuelta a las cosas, ¿no? Mucho más efectiva era la labor encubierta de los cabalistas. Varias de las corrientes revolucionarias decían deben presentarse bajo apariencia cristiana. Por ejemplo, hablar de la redención del pobre en el entendido de que esto solo es posible a través de la revolución. Hay que derribar el antiguo concepto del hombre en relación con Dios, sustituyéndolo por una lucha práctica del hombre en relación con la naturaleza. En vez de un espiritualismo dirigido a Cristo, un espiritualismo dirigido hacia la liberación del hombre respecto a sus necesidades materiales. El mencionado plan parecía tan atrevido que casi resultaba absurdo, pero el hecho es que iba ganando terreno. Es un fenómeno psicológico, hasta cierto punto misterioso, la forma que fue engañando o persuadiendo a hombres con vasta preparación académica. En 1907, el Papa Pío X se mostraba preocupado por tal avance y publicó su encíclica Pascendi Dominici Gregis, en la que decía: al presente no es menester ya ir a buscar a los fabricadores de errores entre los enemigos declarados. Se ocultan, y esto es precisamente objeto de grandísima ansiedad y angustia, en el seno mismo y dentro del corazón de la Iglesia. Enemigos, a la verdad, tanto más perjudicial cuanto lo son menos declarados. Hablamos, venerables hermanos, de un gran número de católicos y seglares, y lo que es aún más deplorable, hasta de sacerdotes. Ellos traman la ruina de la Iglesia, no desde afuera, sino desde dentro. En nuestros días, el peligro está casi en las entrañas mismas de la Iglesia y en sus mismas venas. No hay parte alguna de la fe católica donde no pongan su mano, ninguna que no se esfuercen por corromper. Parece que esta habilidosa penetración se hizo más visible poco después. A partir de 1920, comenzaron a circular en Europa publicaciones tendientes a persuadir a los círculos intelectuales de que la masonería no era lo que generalmente se creía. Luego, en 1926, se reunieron en Francia los sacerdotes jesuitas Hermann Gruber y Bertrand por una parte, y por la otra 13 eminentes masones israelitas: Kurt Reich, del Consejo Supremo de Austria, Eugen Lenhoff, gran maestre de la logia austríaca, y el doctor Ossian Lang, secretario general de la Gran Logia de Nueva York. Estos tres últimos personajes planteaban la pregunta: ¿era posible llegar a un armisticio? La masonería, decían, buscaba el bien de la humanidad, y la Iglesia también. La Iglesia creía en un Dios, pero ¿acaso la masonería no cree en el gran arquitecto del universo? El gran maestro Reich mencionó que la humanidad se hallaba amargada por anarquistas, nihilistas, bolcheviquistas, y que era posible afrontar ese peligro desde las logias y desde los templos. Ahora entrando, ¿eh? Otra entrevista se efectuó poco después, partieron los sacerdotes Gruber y Muckerman, y los cabalistas Howard Wade y el gran maestro grado 33 Albert Lantoine, del Supremo Consejo Escocés. Ellos hablaron de que ambas partes son agentes de la misma gran obra, y que era posible el acuerdo de buena fe. Se ignora hasta qué punto los dialogantes jesuitas creyeron que se estaba ofreciendo sinceramente la paz. ¿Fueron engañados o cambiaron de bando? ¿Creyeron que se abrió una puerta para catequizar a los masones? Lo cierto es que, sabiéndolo o no, tendieron un puente, y a través de ese puente no iba a pasar el evangelio hacia las logias y a las sinagogas, sino al revés, la influencia de esta hacia círculos selectos cristianos. Esos diálogos
arrastraron luego a otros clérigos hacia la convergencia y después a diversos grupos de seglares y seculares. La difusión de tales ideas cundió a diversas publicaciones cristianas y ya fue perceptible en 1930. Como en la década de los años 30 la masonería francesa dio muestra de alianza con el marxismo, hubo algunos masones no marxistas que se alarmaron, por lo cual se les explicó que la revolución se realizaría desde arriba, como socialismo de Estado. El socialismo es un ideal que tiende al establecimiento de la justicia económica, dando sentido completo a las tres palabras: libertad, igualdad y fraternidad. La Revolución Francesa. No hay un masón que pueda declararse a su vez adversario del socialismo y ser buen masón. Sin embargo, el 28 de diciembre de 1935 se presentó en la Cámara de París una moción para disolver las logias. Fue derrotada por 300 votos contra 91. Allí se demostró que el Gran Oriente y la Gran Logia eran ya muy fuertes en los círculos políticos, intelectuales y económicos. Por todas partes se detectaban signos ominosos respecto a los avances revolucionarios, a veces identificados como tales y a veces como marxismo-socialismo. El Papa Pío XI publicó el 19 de marzo de 1937 su encíclica Divini Redemptoris, que en parte decía: el comunismo se mostró en un principio tal cual era en toda su perversidad, pero muy pronto se convenció de que de esa forma alejaba de sí a los pueblos, y por eso ha cambiado su táctica y procura atraer a las multitudes, escondiendo sus propios planes detrás de ideas que en sí son buenas y sugestivas. Así, anotando el común deseo de paz, los jefes del comunismo fingen ser los más celosos promotores y propagandistas de la paz mundial. Pero al mismo tiempo proclaman la lucha de clases que hace correr ríos de sangre. Así, bajo diversos nombres que ni siquiera aluden al comunismo, fundan asociaciones y periódicos que después sirven únicamente a hacer penetrar sus ideas en ambientes que de otra manera no les serían fácilmente accesibles. Hasta procuran, mediante la perfidia, infiltrarse en ambientes católicos y religiosos. Así, en otras partes, sin renunciar un instante siquiera a sus perversos principios, invitan a los católicos a colaborar con ellos en el campo que denominan humanitario y caritativo, proponiendo a veces cosas del todo conformes al espíritu cristiano y a la doctrina de la Iglesia. Procurad, venerables hermanos, que vuestros fieles no se dejen engañar. El comunismo es intrínsecamente perverso y no se puede admitir en ningún campo la colaboración con él por quienes desean salvar la civilización cristiana. Según Thomas Macan, el episcopado francés tenía informes en 1939 que 120 sacerdotes y varios obispos franceses ya habían sido ganadas por la masonería, pese al canon de comunión. En el Centro de Estudios de los Problemas Humanos trabajaban en favor de la convergencia varios sacerdotes, además de ocultistas y varios cabalistas, patrocinados indirectamente por la banca Worms. La Segunda Guerra Mundial estalló en septiembre del 39. Poco después, cuando la Unión Soviética se hallaba en peligro de ser derrotada, los promotores de la Alianza Masónica Católica le ofrecieron ayuda a la masonería alemana, disuelta por Hitler, para que luchara en la clandestinidad. El jesuita Gruber fue uno de los portavoces, y así comenzó a actuar un grupo de sabotaje intelectual. En el círculo de Crisú militaban en Alemania el jesuita Albert Delp, el padre Ruesch y el padre Koenig, el pastor anglicano Bonhoeffer y otros más. Todos coincidían con el empeño de crear un socialismo cristiano y vincularlo al marxismo. En esa época hubo nuevos diálogos y una vez terminada la guerra, el jesuita Berthelot publicó en su libro Francmasonería y la Iglesia, en el que pedía que cesara la intolerancia y la intransigencia de los católicos respecto a las logias. Una vez más, el 19 de marzo de 1950, bajo la firma del padre Cordovani, el observatorio romano desautorizó esos pronunciamientos y advirtió: los obispos saben que el canon 648, y especialmente el canon 2335, que excomulga a lo que han dado su nombre a la masonería, sin decisión de ritos, están en pleno rigor ayer como hoy. Todos los católicos deben saberlo y hay que recordárselo para que no caigan en la trampa. Sin embargo, en Europa se dio el caso de que algunos sacerdotes fueron recibidos en tenidas blancas. Monseñor Persil, arzobispo mundial de París, hablando a un grupo de masones sobre el tema Signos de la Iglesia del Mañana,
de tal manera que podía interpretarse como un acercamiento entre la Iglesia y las logias. Todo eso era además propiciado por más de 8 millones de ejemplares de diversas publicaciones sobre religión, que empezaron a ser producidos por el Instituto de Ediciones Pax, creado por el movimiento Pax de Polonia, dirigido por teólogos marxistas a través de Boleslav Plasecki. Estas publicaciones inundaron círculos católicos europeos y su influencia pasó rápidamente a América. El cardenal Roncalli, patriarca de Venecia, más tarde Juan XXIII, denunció en una homilía en San Marcos el 9 de marzo del 58 la existencia de infiltraciones en la Iglesia. Dijo que había quienes creen que ha llegado el momento de arruinar, de dispersar a las fuerzas cristianas, dividiéndolas, utilizando la palabra o la pluma de algún desafortunado sacerdote, que traiciona abiertamente o en secreto su unidad y su misión, quien suministra el dinero al servicio del desorden, de la paz y del honor, sino de división y del odio. Pese a la advertencia, 3 años más tarde el sacerdote jesuita Riquet recomendó en Le Figaro de París la lectura del libro Nuestros hermanos separados los masones, escrito por el gran maestro Larkin Mellor. Riquet fue recibido con honores en la logia Volney, y el libro tenía la presentación del jesuita Bonson. En esa década de los años 60 se abrió mucho en Europa acerca de varios prelados que creían en una conversión masónica o que simpatizaran conscientemente con las logias. También en la década de los años 60 surgieron fuertes corrientes modernas. Vieron cómo en esta infiltración de la masonería en la iglesia estaban las cositas por atrás. Y para terminar esto, vamos a atender a nuestro jesuita. Tenemos un jesuita acá dando vuelta, y lo tenemos que recordar, que es Francisco. Francisco poco a poco se va equivocando en algunas cosas que dice, genera cosas, como la que dijo de México hace poco, se le echó todo México encima. Pero hay una cosa que viene por doblete, porque para la gente que defiende a los rusos también, y a Putin, que es el redentor del mundo, y es el reservorio de la gran fe cristiana, bueno, la palabra con que Jorge Bergoglio había denunciado al mundo hace 2 semanas la guerra que asola Ucrania no habían gustado a sus obispos, a sus sacerdotes y a fieles. La había definido como violencia fratricida, poniendo al mismo nivel a todos, agresores y agredidos. Él no puede poner violencia fratricida cuando está siendo agredida de afuera Ucrania. Y lo peor fue cuando Francisco, levantando la mirada del texto, improvisó: cuando oigo las palabras victoria o derrota, siento un gran dolor, una gran tristeza en el corazón. No son palabras justas. La única palabra justa es paz. Pensad, esta es una guerra entre cristianos. Todos vosotros tenéis el mismo bautismo. Estáis luchando entre cristianos. Pensad en este escándalo. La agresión de Rusia a Ucrania, la ocupación armada del territorio oriental, la anexión de Crimea, ha dejado al Papa indiferente a victoria o derrota. Esto ha sido algo insoportable para los sentimientos de los católicos ucranianos, sobre todo teniendo en cuenta que estas palabras del Papa Francisco han sido aplaudidas por Moscú. No por Putin esta vez, sino por el patriarca ortodoxo Kirill, quien tiene jurisdicción también sobre los ortodoxos de Ucrania, el reservorio de la espiritualidad. Los católicos ucranianos resisten en el oeste del país, en Galicia, en Leópolis, pero en Crimea y en el Donbass, ocupados las represiones de nuevo despiadadas. Están empezando a reprimir a los cristianos en Ucrania. El nuncio vaticano en Kiev, el arzobispo estadounidense Thomas Gullickson, nombrado por Benedicto XVI en 2011, la ha comparado, fíjense a esto que está pasando en Ucrania ahora, la ha comparado a la persecución soviética de 1946, con la complicidad de los ortodoxos y la bendición de Moscú. Esto lo dijo un obispo católico. Los informes que el nuncio transmite a Roma son detallados y alarmantes,
y la reacción de los católicos ucranianos al ver que nada de todo ello afloraba la palabra del Papa Francisco ha sido furibunda. Están convencidos de que también en la curia romana, como en Ucrania, el partido filo-ruso tiene campo libre e influencia al Papa. Están masacrando los católicos en Ucrania y el Papa dice que es una guerra fratricida cuando hay una invasión externa. Terminamos con dos fotitos que quiero que vea de Francisco, sus amigos. Una foto está ahí con Maduro y la otra con la estrellita nuestra del momento, con Waldo de Pedro. Mira las dos fotitos del Papa. Tiene otra cosa que hacer que recibir a esa gente. Ahora yo pregunto, cuando veo al Papa con estos dos personajes, ¿qué está haciendo? ¿Los está exorcizando o haciendo tráfico de influencias? Buenas tardes.